Bien, la pregunta dice, ¿cuántos destellos por segundo debe dar una cámara fotográfica? Ya, dice cuántos destellos por segundo, ¿verdad? Las respuestas están en destellos por segundo. Debe dar una cámara fotográfica para retratar imágenes separadas 50 centímetros de un proyectil que se mueve a 100 metros por segundo, ¿ya? Entonces, directamente hacemos el factor de conversión. Entonces, ponemos aquí 100 metros por segundo y de acuerdo a los datos vamos a simplificar para obtener el dato que necesitamos, ¿ya? Entonces 100 metros por segundo. Esto multiplicado por, fíjense, para utilizar el dato de los 50 metros, de los 50 centímetros, necesito convertir estos metros a centímetros. Entonces puedo convertir de esta manera, ¿no? En un metro hay 100 centímetros. Así ya estoy con centímetros sobre segundo. Y seguimos haciendo el factor de conversión para poder obtener ahora justamente el dato que me da, ¿no? Debes de tratar imágenes separadas 50 centímetros de un proyectil, ¿no? La cámara fotográfica debe dar una cámara fotográfica para retratar, dice, ¿no? Imágenes separadas 50 centímetros. Entonces, por cada 50 centímetros, entonces aquí será un destello. Y aquí ya podemos simplificar y ver el resultado que nos queda, ¿no? Todos estos se van y aquí nos va a quedar en destellos por segundo, ¿no? Ahora para simplificar ya podemos directamente multiplicar, ¿no? 100 multiplicado por 100 dividido entre 50, o también la otra opción sería poder simplificar de esta manera, ¿no? Aquí tengo, esto es 50 por 2, que sería 100, ¿ya? Y esto es 50, entonces los 50 yo podría simplificarlo, ¿no? Es decir, podría hacer lo siguiente. Este 50 anular con este 50, así simplemente se convierte en 2 y finalmente me quedaría 100 por 2, 200 destellos por segundo que me está quedando, ¿no? Eso sería mi resultado. Bien, me piden resolver el ejercicio y me dicen hallar el módulo de la resultante, ya de esta resultante. Aquí hay tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C con los ángulos respectivos. Entonces, lo que hay que hacer es descomponer. Voy a utilizar el método de descomposición y composición rectangular. Entonces, si vamos a utilizar este método de descomposición rectangular, yo debo descomponer los vectores tanto en el eje X y Y, para el vector B, para el vector A también, tanto en X como en Y, y el vector C ya no hay necesidad de descomponer porque ya está sobre un eje, en este caso el eje Y. Bien, el paso 1 entonces es hallar las componentes, ¿ya? Paso 1, aquí vamos a colocar método descomposición rectangular. Descomposición rectangular. Entonces, el paso 1
será primero hallar las componentes, ¿ya? Hallar las componentes. Entonces, para eso, cada vector debemos hallar su componente en X y su componente en Y, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a comenzar en orden, ¿ya? Primero para la. En este caso, para el vector A tendríamos a X, ¿ya? No se olviden que es el módulo multiplicado por el coseno para el eje X. En este caso va a ser el módulo 6 multiplicado por el coseno de 30 grados. Para el otro, para el eje Y, como es opuesto es seno, va a ser 6 seno de 30 grados, ¿ya? Para hallar estas componentes, se multiplica el módulo multiplicado por el coseno o por el seno respectivo. Lo que es X siempre va a estar relacionado con el coseno, ¿ya? Y lo que es el eje Y siempre va a estar relacionado con el seno, ¿ya? Siempre y cuando midamos el ángulo respecto del eje X, ¿ya? Si se mide respecto del eje Y, cambia esto, pero si medimos respecto del eje X, entonces se puede usar esta forma, ¿ya? El X siempre va a ser coseno y el Y siempre va a ser seno, ¿ya? Entonces, aquí podemos marcar, este X siempre va a estar relacionado con el coseno, ¿ya? Y en otro caso, el Y siempre va a estar relacionado con el seno, eso no va a cambiar, siempre y cuando esto midamos respecto del eje X, ¿ya? Entonces, por eso es sacado directamente, ¿no? La componente en X va a ser entonces el módulo, que sería 6 multiplicado por el coseno, porque está sobre el eje X, ¿no? Y el otro va a ser 6 por seno de 30. Muy bien. Ahora, para el vector B, ya para el vector B, yo tendría lo siguiente para el vector B. En X igual lo mismo, Bx, yo tengo que es igual, el módulo en este caso es 5 multiplicado por el coseno, porque es en el eje X. ¿Coseno de qué ángulo? Pero de 53. En el eje Y, B es 5, hemos dicho en el eje Y está relacionado con seno, entonces será seno de 53. Listo, ya tengo los valores, ¿no? Ambas componentes. El C ya no necesito descomponer, ya, pero lo voy a anotar por si acaso aquí. El Cx no hay la componente en X. Fíjense, C no tiene componente en X, solamente está sobre el eje Y. Ya por eso estoy colocando 0. Y el vector CY, eso claro que sí, eso vale 8. ¿Ya? Eso vale 8. Muy bien. Ya con esto podemos pasar al siguiente paso. ¿Ya? El paso 1 es hallar las componentes, es decir, descomponer en el eje X y en el eje Y. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hacer el paso 2. El paso 2, hay que hallar la resultante en X y la resultante en Y. Entonces, paso 2, hallar Rx, la resultante en X y la resultante en Y. La sumatoria de todos los vectores en X y la sumatoria de todos los vectores en Y. Fíjense, los que están en X es este rojito, Bx positivo menos este Ax negativo, ¿verdad? En X, sobre el eje X. Solamente veo dos vectores, este B y este A, ¿ya? Entonces, por tanto, R de X será lo siguiente, ¿ya? R de X. Perdón, antes vamos a calcular los valores, ¿no? Directamente con números vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, antes de hacer el paso 2, hallaremos los valores. Aquí directamente pueden hacer en la calculadora y directamente poner los resultados, ¿ya?
para 6 coseno de 30. Yo lo voy a hacer de forma manual, ¿ya? Coseno de 30 y seno de 30. Fíjense, coseno de 30 se utiliza así esta tablita. Coseno de 30 será raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Seno de 30 es un medio. Seno de 30 es un medio. Entonces, eso voy a hacer. Aquí va a ser entonces 6. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 multiplicado por 2, ¿no? Y abajo va a ser 6 por seno de 30, un medio. Este está facilito. 6 por 1, 6. Dividido entre 2, 3. Ya lo tengo ahí. ¿Ya? Ahora, el otro valor, sí voy a necesitar, ¿verdad? Para sacar un valor numérico, porque me va a salir con raíz. Entonces va a ser la mitad 2, la mitad 1, 3 raíz de 3. 3 raíz de 3. En números eso me da 5.92 o 5.19, ¿ya? Lo voy a anotar porque fíjense en las respuestas están con decimales, ¿no? Entonces lo voy a anotar 5.19, ¿ya? Aquí, 5.19 me está dando, ¿no? Aquí ustedes simplifican o si no multiplican 6 por raíz de 3 dividido entre 2 o sacan la mitad 1 y la mitad 3. 3 raíz de 3 sería este resultado, ¿ya? Ahora el otro. En esta parte, 5 coseno de 53. Fíjense, el coseno de 53 yo aquí lo tengo, 3 quintos. Seno de 53 tengo 4 quintos. Entonces, directamente voy a utilizar esos valores, ¿ya? En este caso va a ser 5 multiplicado por el coseno de mi triángulo. Estoy sacando sus valores. Coseno de 53, que sería 3 sobre 5. 3 sobre 5. El 5 con el 5 se van y va a quedar 3 nomás. 5 multiplicado por el seno de 53, que sería 4 sobre 5. 4 sobre 5. El 5 con el 5 se van y me va a quedar simplemente 4. Listo, ya lo tengo, ¿ya? Ahora puedo colocar también los valores aquí. Entonces, si es que coloco los valores, los resultados serían los siguientes, ¿ya? AX, por ejemplo, yo he obtenido que sale, vamos a hacer con su color respectivo. AX, por ejemplo, he hallado que sale 5.19. 5.19. AY sale 3. 3. BX hemos hallado que sale 3. Vamos a colocar con su color respectivo. BX sale 3. Y BY sale 4. Listo. Y el otro sale 8, ¿verdad? Ahora sí podemos sumar, ¿ya? No es necesario colocar los valores. Directamente podrían sumar aquí, pero también sin la necesidad de sumar esto, también pueden hacer directamente en el gráfico, ¿verdad? Son ambas posibilidades, ¿ya? Entonces, en X, yo veo que hay este BX que es hacia la derecha. Fíjense su sentido, positivo. El AX está hacia la izquierda, ¿verdad? Negativo por su sentido, ¿ya? Entonces, el R de X en realidad sería, en el gráfico sería el resultado negativo. Fíjense, va a ser 3 menos 5.19, va a quedar 2.19, ¿verdad? Porque a este lado está más mayor. Si hago yo la resta. Y lo mismo me va a dar si hago calculando, ¿no? En este caso va a ser 3 positivo menos 5.19 negativo. Si yo resto ese valor, me daría igual, ¿no ve? 2.19. Entonces aquí yo puedo colocar menos 2.19 porque debo respetar el signo del número mayor. Eso es la resultante en X. Todos los vectores en X, solamente veo 2. Ahora en Y, la resultante en el eje Y, yo veo que hay 3 vectores. El vector BY que está hacia arriba, 4. El vector AY que vale 3.
y el vector C que es menos 8, ¿ya? ¿Dónde están estos vectores? Aquí están. Este 4 estoy sacando positivo porque está hacia arriba, su sentido hacia arriba, positivo. El otro es 3, este, azul, hacia arriba. Sería 4 más 3, 7. Menos este 8 que está hacia abajo, me va a quedar menos 1, ¿verdad? 4 más 3, 7, menos 8, me va a quedar ahí resultado menos 1. Signo negativo, ¿ya? Entonces, fíjense, la resultante, o este vector va a estar ¿en qué cuadrante? A ver, primer cuadrante todos son positivos. Aquí uno es positivo o negativo. Tendría que estar necesariamente en el tercer cuadrante, ¿verdad? Este vector, si yo lo grafico, tendría que estar aquí. ¿Por qué? Porque en el eje X es negativo y en el eje Y también es negativo, ¿verdad? Entonces, en este cuadrante tendría que estar, ¿ya? No nos pide graficar, ya no nos pide graficar. Pero si nos pidiera, entonces tendría que graficarlo aquí en el tercer cuadrante, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, hallamos el módulo, ¿ya? El módulo de esta resultante. Entonces, para hallar el módulo, simplemente aplicamos Pitágoras nada más, ¿ya? Entonces, ese ya es el paso 3, ¿no? El paso 3 será entonces hallar el módulo, ¿no? Si me pide ángulo, también puedo hallar el ángulo, ¿no? Hallar el módulo. Entonces, el módulo simplemente aplicamos Pitágoras, ¿ya? Pitágoras ya simplificado es la siguiente formulita, ¿ya? La resultante simplemente es la resultante en X elevado al cuadrado más la resultante en Y elevado al cuadrado y debo sacarle raíz a todo esto, ¿ya? Aquí ya está obviamente simplificado Pitágoras para directamente poder reemplazar, ¿ya? Bien, entonces directamente los emplazamos aquí. Entonces mi módulo R va a ser igual. Rx en este caso es negativo. Ya no hay problema porque igual va a desaparecer el signo negativo al elevarse al cuadrado. Ya, 2.19 elevado al cuadrado. Más menos 1 elevado al cuadrado. Y raíz de todo este valor. Todo esto lo pueden meter a la calculadora, ¿no? Para sacar directamente el valor. Entonces, calculando este valor 2.19 al cuadrado más 1 al cuadrado sale 5.82. Yo necesito la raíz directamente de ese valor y sale 2.41, ¿no? 2.41, ¿no? Y eso sería el resultado, ¿no? Así está en metros, entonces lo pongo en metros, ¿ya? Si está en centímetros, lo pongo en centímetros, ¿no? Aquí no me ha dado, entonces son unidades nomás, ¿no? Los módulos, entonces podríamos colocar 2.41, una nada más, ¿ya? Eso sería ya el resultado final. No me está pidiendo ángulo, así es que no me preocupo, solamente me pide el módulo nada más. Entonces, después será inciso B. Muy bien. Un auto lleva una velocidad de 10 metros por segundo, ya tengo aquí, se aplican los frenos, entonces empieza una desaceleración. Primero me pide tiempo y luego espacio. Entonces, como es desacelerado el movimiento, entonces voy a utilizar el signo negativo. Se aplica los frenos y hay una desaceleración, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a utilizar el signo negativo, ¿ya? Porque está disminuyendo la velocidad, se está reduciendo, está yendo desde 10 hasta 0 grados, ¿verdad? Desacelerado, ¿ya? Desaceleración. Muy bien. Entonces, lo otro que debo ver es qué fórmula voy a utilizar, ya de acuerdo a los datos que tengo. Tengo inicial, tengo final, tengo aceleración y me está pidiendo tiempo y distancia. ¿Ya? Entonces, vengo a la primera. ¿Tengo final? Sí.
¿Tengo inicial? Sí. ¿Tengo aceleración? Sí. Tiempo tranquilamente podría hallar de ahí, ¿verdad? Entonces, voy a hacer con esa fórmula primero. Entonces, voy a decir, para el inciso A, sería de esta manera. Será velocidad final igual a la velocidad inicial menos aceleración por tiempo, ¿ya? La velocidad final es 0, la velocidad inicial es 10, la aceleración es 3 y tiempo es t. Este de menos va a pasar al otro lado con más. Me va a quedar 3t igual a 10. 3t igual a 10. Listo, ahora despejamos, entonces me va a quedar 10 tercios, ¿ya? 10 tercios, si nosotros dividimos, nos va a quedar 3.33, ¿ya? Segundos en este caso. Como fracción o como decimal lo podríamos tomar, ¿no? En las respuestas está como decimal, ¿ya? Ese sería para el inciso A. Ahora para el inciso B. Para el inciso B simplemente tengo que hallar la distancia, entonces podría hallar con la última fórmula, con la tercera. Aquí ya lo tengo despejado, ¿no? ¿Tengo inicial? Sí. ¿Tengo el tiempo? Sí. ¿Tengo la aceleración? Sí. Y también tengo el tiempo. La segunda, ¿tengo final? Sí. ¿Tengo inicial? Sí. Y también podría hallar, ¿no? Ya tengo la aceleración y tengo la distancia. Con la segunda creo que está más fácil, ¿no? Con la segunda vamos a hacer, ¿ya? Entonces, con la segunda me quedaría de esta manera. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces aceleración por distancia. La final es 0. La inicial es 10 al cuadrado. 10 al cuadrado, menos 2 multiplicado por la aceleración, que sería 3, y en este caso por x, ¿ya? 2 por 3 me va a quedar 6x. Al otro lado va a pasar con positivo, va a quedarme 6x. Aquí me va a quedar 10 al cuadrado, 100. Si despejamos x, me va a quedar 100 dividido entre 6, ¿ya? Entonces, puedo simplificar o dividir directamente este valor. ¿Ya? Me quedaría, si yo divido 100 dividido entre 6, exactamente me va a quedar a 16.67. ¿Ya? Entonces, conviene expresarlo como decimal nomás, ¿no? Porque así están las respuestas. ¿Ya? Entonces, de aquí marcamos esta que sería su respuesta correcta. Bien, un esquiador parte del reposo, está en el punto inicial, se desliza 9 metros hasta un cierto punto y esto lo hace en 3 segundos. ¿Cuánto tiempo después del inicio el esquiador habrá adquirido 24 segundos? ¿No? Entonces me interesa a mí el tiempo en el que va a llegar hasta los 24 segundos. ¿Ya? Ese es el tiempo que me interesa. El otro sería de forma adicional. ¿Ya? Entonces, voy a colocar unas letritas para poder ubicarme, ¿ya? Punto, está bien, directamente así. En el tramo inicial, ya en el tramo inicial, pondremos A, B, C, ¿ya? Tramo inicial AB. En ese tramo voy a calcular la aceleración, ¿ya? Porque para el otro tramo voy a necesitar aceleración.
Entonces voy a usar la fórmula número 3 porque aquí tengo la distancia, aquí está, tengo la distancia, tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo que me está dando 3 segundos y de aquí puedo hallar la aceleración, ¿ya? Entonces me conviene utilizar la fórmula 3. Será entonces para el tramo inicial AB, X es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Muy bien, la velocidad inicial como es 0, entonces todo esto se anula, ya no se toma en cuenta, porque 0 por el tiempo va a ser 0 nomás, ¿verdad? No se tomaría en cuenta. Entonces me va a quedar la distancia inicial que tiene x1 es 9 metros, un medio, aceleración no conocemos, pero el tiempo en este tramo, primer tramo AB, conozco que es 3 segundos. Entonces 3 elevado al cuadrado. Me va a quedar entonces 9, me va a quedar un medio, o perdón, 3 al cuadrado, 9 cuartos, ¿no? 9, perdón, 9 medios A, ¿no? Si yo despejo A, va a quedarme así. 9, este 2 va a venir a multiplicar y el otro 9 viene a dividir. Entonces me va a quedar así. Este 2 del denominador está yendo a multiplicar y este 9 está yendo a dividir, ¿verdad? Me quedaría así. Entonces, simplificando, se me va el 9 con el 9 y me queda simplemente 2. De ahí hallo mi aceleración, que en este caso mi aceleración va a ser 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo mi aceleración. Una vez que tengo la aceleración, paso a analizar el otro tramo. Ya en el otro tramo, que sería el tramo BC, tramo de B hasta C, ¿ya? Entonces, en este tramo BC, yo voy a hallar, ya voy a considerar los datos de inicial y final, justamente ya estos datos. Y de ahí voy a hallar el tiempo, va a ser el tiempo desde A hasta C, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo voy a hallar. Entonces, va a ser con la primera fórmula, ¿no? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por un tiempo, aquí lo voy a colocar, BC. Ya es el tiempo en el cual llega hasta 24 metros por segundo, ¿ya? Bien, entonces aquí simplemente hay que reemplazar los datos, ¿no? La velocidad final que yo necesito es que llegue hasta 24, no sé en qué punto será. La velocidad inicial es 0 y aquí me quedaría aceleración, que es el mismo, 2, y por el tiempo que va a tardar hasta llegar justamente a esa parte, ¿no? Entonces, este 2 va a venir a dividir, me va a quedar 24 sobre 2 igual al tiempo que tarda llegar hasta el C, ¿no? De aquí obtengo entonces que mi tiempo, ¿ya? Hasta que tarda llegar a BC va a ser de 12 segundos, ¿no? 12 segundos. Entonces la respuesta sería 2 metros por segundo al cuadrado y 12 segundos. Ya, esta sería la respuesta correcta, ¿no? 2 metros por segundo y 12 segundos. Bien, me piden una fuerza resultante de 10 kilogramos. Está descompuesta en dos fuerzas, ¿no? Esta es la resultante, está descompuesta en dos fuerzas. En ángulos recto entre sí, si una es el triple de la otra. De forma aleatoria he puesto este F y esto 3F y voy a verificar. La tangente hallamos justamente como es el ángulo cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces sería F sobre 3F.
No se olviden que aquí tenemos un triángulo, ¿no? Y el triángulo, en este caso, este vector f se estaría desplazando aquí. Entonces, tangente de este triángulo, de esta manera, si yo tomo esto es el cateto opuesto y esto sería el cateto adyacente, ¿no? Y esto llegaría a ser la hipotenusa. Tangente de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces estoy utilizando esta función para poder hallar el ángulo. Entonces la tangente cateto opuesto, que es f, sobre cateto adyacente, que es 3f, simplificamos, me va a quedar 1/3, hallo el ángulo, shift tangente de 1/3, me sale 18.43 este valor. Bien, ahora me está pidiendo simplemente las componentes nada más. Entonces yo puedo anotar aquí las componentes y sería lo siguiente. No se olviden que este lado es el coseno, ¿ya? Entonces, esta componente va a ser simplemente el módulo multiplicado por el coseno del ángulo, que será 18.43. O este lado, que sería el seno, ¿ya? Va a ser el módulo 10 multiplicado por el seno de 18.43 grados. Bien, cualquiera podría hallar. El mismo resultado debería darme, ¿ya? Entonces, 18.43 yo voy a hallar el F. Entonces, hallo seno de ese valor. Y lo multiplicamos por 10. En este caso me sale 3.16 este valor. ¿Ya? Este valor de acá me está dando de esta manera. F, que es igual a 10 seno de 18.43. Este resultado me está quedando 3.16, ¿no? 3.16 kilogramos, ¿no? Si la magnitud está en kilogramos. Bien, entonces el 3F simplemente debo multiplicarle por 3 nada más, ¿no? Entonces, 3F ya no es necesario calcular, o también podría calcular directamente con este valor o multiplicar 3 veces el valor de F, que sería 3.16, y eso me va a quedar por 3, sería 9.48, ¿no? Que sería el triple. Ahora, con esto, calculando en la calculadora, también debería salir el mismo valor, ¿no? 9.48 y 3.16 sería mi resultado. Bien, me dice la figura muestra 5 vectores, ahí están los 5 vectores, se observa un rectángulo y una diagonal. Esta es la diagonal, ¿ya? En un rectángulo cualquiera, ambas diagonales son iguales, por si acaso. Esta sería lo misma que esta, ya tiene 2 diagonales. Determine el módulo del vector resultante. Entonces, yo a priori no puedo decir, bueno, si es la diagonal va a ser la misma. No, no es así. Tengo que ver el sentido de las flechas, ¿ya? Entonces, al hacer la suma, yo puedo ver lo siguiente. Fíjense, este vector lo voy a colocar aquí las flechitas, ¿ya? Me voy a dar nombres a los vectores. Cualquiera, ¿ya? Este va a ser para mí, a ver, el vector A. Este va a ser, el vector A. Este, el vector B. Solamente como módulos voy a anotar, ya no como vectores. El vector A, el vector B, el vector C, el vector D y el vector E. Ya ahí están los 5 vectores. Bien, yo me doy cuenta al sumar que el vector A y el vector B son opuestos. Fíjense, este está hacia abajo con su sentido y este está hacia arriba con su sentido. Entonces, este vector A con este vector B se va a anular. Ya se va a anular. Porque al momento de sumar,
Este va a sumar hacia arriba, por decir, un valor y este le va a restar el mismo valor. Entonces, no se toma en cuenta. Es decir, hay que anular y ya no tomarlo en cuenta. Ya cuando son vectores opuestos. Este con este, entonces, ya no se tomaría en cuenta. ¿Por qué? Porque se anula, ¿verdad? En vano vamos a sumar porque se va a anular. De cualquier método que nosotros vayamos a usar, se va a anular estos dos. Entonces no tomamos en cuenta. Me quedaría 3 vectores. Como eran 5, me queda el vector C, me queda el vector D y me queda el vector E. Pero yo me doy cuenta, fíjense, si hago la continuidad, si sumo estos vectores, voy a utilizar el método del polígono para resolver. Entonces, fíjense, estoy comenzando en este punto. C, continúa, cabeza con cola. Continúa, cabeza con cola del otro vector y termina aquí. En el método del polígono, la resultante es de donde has partido, donde estás terminando. Entonces, aquí tendría yo un vector resultante. Ese vector resultante lo voy a colocar con verde y este es mi vector resultante. ¿Dónde he partido? Aquí justamente. Y he llegado a este punto. Entonces, este verde es mi vector resultante. ¿Ya? Este vector resultante, entonces, sería el que me está pidiendo, porque sería la suma de los tres, ¿ya? Entonces, este R, que es la resultante justamente de todos los vectores, va a ser igual al vector C más, esto obviamente como vectores, ¿no? El vector C más el vector D y más el vector E. Y el A y el B ya no los toma en cuenta porque se anulan, ¿verdad? Ese sería el vector resultante de los 5 vectores, ¿no? Obviamente, aquí ya no estoy colocando A y B porque ya se está anulando. Entonces, ya tengo la resultante. A mí me está pidiendo el módulo, no me está pidiendo el vector. Entonces, para hallar la resultante, simplemente lo que tenemos que hacer es ver cuánto vale este, ¿verdad? ¿Cuánto vale este vector? Entonces, si yo hallo el valor de D, también va a ser lo mismo que R, ¿verdad? Lo mismo que R va a ser, porque ambas diagonales son iguales. Entonces, yo podría decir inicialmente, ya, entonces voy a utilizar el dato que me da de 37 grados. Si esto vale 4, esto vale 4. Al frente de 37, esto es un triángulo de 37, 53. Entonces, sí o sí, tienen que haber los siguientes valores, que les voy a colocar en letra azul. Entonces, va a haber, esto tendría que ser este vector A, que sea anulado, valía 3. No importa que sea anulado, ¿no? Y este también valdría 3 porque eran los mismos valores, ¿verdad? No se olviden que estamos en un rectángulo. Si este vale 4, este E también valdría 4. Ahí está. Si es 3, 4, este tendría que ser el vector D, tendría que valer 5. ¿Verdad? Este es el mismo triángulo que sería este de aquí, del de 37, 53. Este ángulo vale 37. Obviamente, el otro lado podría decir que vale 53. Aunque no es necesario recordarse justamente de este triángulo notable, uno podría hacer por comparación, ¿no? 3, este vale 4, y entonces simplemente lo que tengo que hacer es hallar la hipotenusa. Pero si he hallado este, que sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 16 más 9, 25, raíz cuadrada de 25, o directamente usando el triángulo notable, llegamos a la conclusión de que esta diagonal vale 5. Por tanto, esta R también valdría 5 porque es el mismo valor. Entonces, como módulo, simplemente R, no se olviden, para representar el módulo hacemos de esta manera, 2 barritas y el vector, y digo, esto vale 5, nada más. O también otra forma de representar el módulo sería así, sin colocarle la flecha y ponerle R nada más. Entonces, listo, ya tengo el módulo, no necesito hacer ningún cálculo porque ya sea por propiedades de triángulo notable o haciendo Pitágoras, esta diagonal va a ser la misma que esta, ¿no? La resultante.
A mí me está pidiendo el verde, por si acaso, el verde. Pero este verde también es lo mismo que el otro, entonces esto valdría 5. Por tanto, mi respuesta será el inciso B.